porque pues el derecho humano a la seguridad social debe cubrir integralmente. Y por lo tanto, cuando hablamos de ley 73, personas que cotizaron bajo al amparo de esa ley tienen la posibilidad y gran posibilidad de que aun cuando concluyan su relación de trabajo o dejen de pertenecer al Seguro Social o fallezcan eh, con la vigencia de la Ley 97, pues tienen esa posibilidad de ejercer sus derechos al amparo de esa Ley 73. Claro, una ley que en muchos de sus artículos, en mucho de su contenido, pues se redactó en la realidad de aquella época. Pero hoy los juzgadores con ese principio de realidad también tenemos que visibilizar situaciones que se dan y que la norma no previó, pero que nosotros como conocedores del derecho a la seguridad social tenemos que interpretar en pro de esos derechos de los asegurados. Y esta tarde quiero compartirles los criterios que constantemente se están emitiendo en tema de pensiones de viudez, orfandad y ascendencia. Empezaré por comentarles, la viudez prácticamente protege a la pareja del trabajador o trabajadora y esto eh, muy identificado en la actualidad. El rol de trabajo ya no nada más lo realiza el papá, hoy por hoy también lo realiza la mamá o la mujer, la pareja. Y entonces, ¿qué beneficios ante esta pérdida de una pareja va a tener una persona que convivió, que a lo mejor no contrajo matrimonio, pero que existe un concubinato o una relación que, en la que se comportaron como pareja, como esposos? Pues evidentemente una pensión de viudez, una pensión que cubre o busca cubrir esas necesidades de manutención que generalmente se ven cubiertas cuando el trabajador está en activo y por tanto cotiza ante el Seguro Social. No me gustaría profundizar mucho si esa muerte deriva de un accidente de trabajo o si deriva de una enfermedad general, porque tiene sus variantes, pero aquí lo importante es que sepamos que cuando muere un trabajador en su carácter de asegurado o pensionado del Seguro Social, tiene derecho su viuda, su viudo, su concubina, su concubino a obtener esa pensión de viudez. Y déjenme comentarles que de lo relevante que hemos encontrado en estos criterios que se han emitido en el día a día, está el siguiente. La ley del Seguro Social establece expresamente, por eso los juzgadores hoy por hoy estoy convencida de que deben ser los garantes de los derechos, porque la ley puede decir muchas cosas, pero si nosotros advertimos que es violatoria de derechos, tendremos que inaplicarla. Por lo menos así fuimos formados los jueces de carrera, los jueces que incluso una capacitación intensiva que hemos recibido en instituciones tan importantes como es la UNAM, que a partir del asunto de Rosendo Radilla trajo un vuelco en la justicia. Y lo menciono por este tema de las viudas, viudos, porque la ley establece que al momento de que se contraen nuevas nupcias, esa pensión se pierde. Expresamente así lo dice. Y es en esta interpretación que se da bajo los principios que debe tener un ser humano, como el libre desarrollo de la personalidad, donde la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encuentra una protección especial de decir, a ver, esto presupone un estereotipo, y el estereotipo es que no se vuelva a casar cuando una persona es libre si decide formar o no una nueva pareja, o tener una nueva pareja, o formar una nueva familia. Por lo tanto, ese derecho que se tiene a la pensión de viudez no se puede perder por el hecho de contraer nuevas nupcias o de formar una nueva pareja, una relación. Y esto es importante porque la ley lo que establece es que al momento de que se configure esa nueva relación, se perdía el derecho a la pensión de viudez. Y sí, había un tipo de indemnización de 3 años de pensión y ahí cortaba. Hoy los criterios que imperan en nuestra materia de seguridad social
es que el instituto no les puede cancelar el pago de esa pensión. Es una pensión que se generó con motivo de esa relación que sostuvieron con la persona fallecida y por lo tanto de adquirir una nueva relación, en ese momento se generan probablemente nuevos derechos si es que esa persona es asegurada, pero de modo alguno podemos perder el derecho a una pensión de viudez. Y yo sé que en el terreno fáctico, pues muchas veces dicen, ¿cómo es posible? Es un derecho que evidentemente tendría que perderse porque ya es una nueva relación, pero ciertamente lo que se analizó aquí es el por qué una persona no puede estar condicionada en el disfrute de una pensión de viudez por el solo hecho de estar o de mantenerse soltera o en estado de viudez. Evidentemente está la realidad donde actualmente pues puede ser que la condición de viudez se dé en un momento en el que libremente puede decidir iniciar o no una nueva relación. Y por lo tanto, ese derecho que tengo de poder formar una nueva familia o tener una pareja, me coloca en el derecho a no perder esa pensión. Y Por esto pues sí favor. son de los criterios. Perdón, perdón, su señoría, me comentan que de la Facultad de Derecho ahorita, perdón la interrupción, no lo están transmitiendo en vivo. Entonces quiero preguntarles a las personas que están de la Facultad de Derecho, donde aquí aparece en mi pantalla, si efectivamente lo están transmitiendo en vivo o no. No sé, por favor, discúlpeme, su No, no se señoría. preocupe. Sí, muy amable, pero me dicen que no se está transmitiendo en vivo y esa es la idea, ¿no? Para que nos hagan preguntas respecto de su exposición. Sí, Perfecto. ya lo estoy comentando en el programa, maestro. Este, no, no más vale, sí, nada más de que se encuentra apagado tanto la pantalla como el audio de la Facultad de Derecho. Y aparece la facultad y Carla López, que no sé, pero la facultad no me responde. Bueno, entonces, esperamos. No, estaba hace rato diciendo transmitiendo en vivo, pero ahorita no lo dice. Ajá. Por favor, porque sí, ya llevamos un rato de la exposición de la maestra y sí, ya ha pasado tiempo, por favor. A ver, yo la espero. Entonces le cuelgo y me vuelve a marcar. Ok, gracias. Ay, De hecho, perdón, de la ¿eh? Facultad de Derecho veo que están Ajá. transmitiendo un evento de una presentación de unos libros. Ah, dice que ya habían mandado el mensaje pidiendo la publicación, pero no lo han puesto, no le dieron respuesta en el chat y y ya me dijeron del otro programa que está después del de nosotros, que ay, qué pena me da de veras No, contigo, no, no, pero, no, no se ay, preocupe. discúlpame. No, es que de verdad estas cosas ya no dependen de mí. Yo estoy conectada desde las 4 de la tarde para que no digan que no estoy, pero pues acá en la facultad, quién sabe qué pasa. Y pues es en vivo porque ahí es donde los chicos y chicas deben de hacer sus preguntas y incluso a mis alumnos les dije que estuvieran muy pendientes Pendiente. porque es un tema del cual les voy a examinar. Entonces, ellos están muy dispuestos. Ya me mandaron mensaje que no podía entrar. Ahora, Ellos le pues avisaron. así es, pero depende de que lo estén transmitiendo en vivo, porque ahorita pues nada más sería como una reunión entre nosotras, con Carla y con la Facultad de Derecho, pero no le han dado Facebook Live. Hace rato sí vi que decía Facebook Live, pero ahorita no. Y la verdad, no sé, ahí está la prueba que no toda la tecnología es lo mejor, Cierto, ¿verdad? cierto. No, definitivamente, ¿no? Y ahorita están viendo ellos que cómo lo pueden hacer. Pues mientras podemos platicar, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido?
Pues en la lucha, la verdad es que en la lucha, yo estoy más que convencida de verdad que esto no era así, ¿no? Y Ujú. la verdad hace rato que pasó lo de los maestros, que no dejaron que pasara lo de la Maestra, mañanera. ya están al aire. Les voy a pedir que mejor sigan porque sí están en la transmisión. Ah, es Y que se está me, escuchando toda su conversación. perdón, pues es que me Ok. decían que no, me dijeron y me hablaron que no. Pero bueno, nuevamente le damos el uso de la voz a nuestra invitada, la maestra Juana Fuentes. Y bueno, pues disculpen tanta interrupción. No, al Adelante, contrario. maestra. Bueno, Claro, pues estaba en lo que usted guste, donde iba. claro que sí. Ajá. Y bueno, estábamos platicando sobre las pensiones de viudez en primer orden, cómo se ha ido generando interpretaciones protectoras de los derechos de las viudas, de los viudos, de las personas que se encuentran en una condición de un concubinato, porque también es importante decirlo hoy por hoy que estos criterios, desafortunadamente, y digo así, es necesario judicializar el conflicto. No se ha logrado que estos asuntos ya formen parte de las disposiciones que tiene el Seguro Social para efecto de otorgar las pensiones. Y me refiero al caso de los viudos, que ahí sí se logró que, no obstante, la ley del Seguro Social establece que para tener derecho a la pensión de viudez en el caso de los varones, expresamente señala la ley que se requiere de depender económicamente de la trabajadora. Incluso Ley 73, además de este requisito de depender económicamente, exigía que estuviera incapacitado para laborar. Fue evolucionando y fue un criterio que en Ley 97 deja únicamente el requisito de depender económicamente de la trabajadora, y para los criterios que se empiezan a construir en materia de seguridad social también por la Suprema Corte de Justicia, que debo compartirles que se inician desde el tribunal colegiado cuando se impugna o se impugnaba en aquel entonces un laudo de las juntas. Se empiezan a construir estos criterios donde se expone que no hay una razón jurídica válida del por qué al varón, para tener derecho a la pensión de viudez, se le exigía la dependencia económica y a la mujer no. Y esto generó un criterio muy relevante por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se señaló que no tenía una justificación válida el que la ley exigiera al varón, para poder tener derecho a la pensión de viudez, el que dependiera económicamente de la trabajadora. Y con este criterio, ya vía administrativa, van los viudos y pueden solicitar la pensión de viudez, y el instituto se las otorga de manera administrativa. Claro, es más común o más fácil, digámoslo así, en el caso de cuando hay un matrimonio, porque en el caso del matrimonio sabemos que el acta de matrimonio se convierte en ese documento público suficiente para acreditar o probar esa relación que existía entre el extinto y el beneficiario que solicita la pensión. Un poco se complica cuando hablamos de relaciones de concubinato, porque en ese sentido, el instituto muchas veces lo que solicita es el acreditamiento de esa relación. Y por eso es que en muchos de los casos el asunto se judicializa, llega aquí a los tribunales, y uno de los requisitos que muchas veces se solicita y que afortunadamente, creo que en ese sentido se ha avanzado mucho, porque en principio cuando se abrieron estos nuevos tribunales era complejo, complejo, complejo el obtener la constancia de negativa de pensión. Entonces se convierte en un documento base para poder demandar, y no tiene otra intención más que conocer cuál es la causa por la que el instituto le negó la pensión a esa persona. Por ello es que la jurisprudencia incluso convalidó el requisito de que cuando se demanda el otorgamiento de una pensión o la declaración de beneficiarios y devolución de aportaciones, bueno, aquí tenemos un requisito de procedibilidad, que es la constancia de negativa de pensión. Cierro este paréntesis porque eso habla de ya de la sede judicial,
pero evidentemente los criterios que hoy les comparto, pues sí, son de avanzada desde una perspectiva social del derecho. ¿Por qué? Porque no basta hoy con que la ley establezca un requisito secundario para la pensión de viudez, que es el depender económicamente de la persona trabajadora fallecida, para tener derecho a esa pensión. Hoy ese requisito prácticamente no se pide, ni siquiera vía administrativa. Y así es como se va evolucionando en la interpretación del derecho, y por ello es que hoy por hoy tenemos pensiones de viudez que ya en la práctica se otorgan no nada más a una viuda, sino a varias. Y esto yo sé que en un contexto jurídico, pues en ocasiones nos genera mucho conflicto entenderlos, pero aquí lo que ha prevalecido es el principio de realidad. El principio de realidad que implica que si una persona fallece teniendo dos familias, y ambas familias de cierta forma dependían de trabajador o trabajadora. No me ha tocado, eso es el comercial que puedo decirles, ninguno donde lleguen varios viudos. Generalmente la poligamia se da en el varón, pero sí han llegado asuntos donde hay más de dos viudas. ¿Y qué hace, qué se hace al interpretar? Pues extender la máxima protección a la familia. Son formas de familia que la Suprema Corte nos ha dicho que no podemos estereotipar el tipo de relación, sino atender a la situación que de hecho se da. Y si es una relación que de hecho se dio, evidentemente tiene que proteger a ambas familias. Y por ello hay pensiones que se cubren para ambas. Obviamente aquí lo que sí les debo compartir es que es una pensión que se divide el monto. No es una pensión completa para ambas, pero sí se cubre a ambas viudas. O de las que comparto con ustedes, me ha tocado ver porque no me han tocado varios viudos. Entonces, esta figura de la pensión de viudez, si se dan cuenta, la interpretación que hoy toca hacer a la sede jurisdiccional, a la sede judicial, pues es de mayor protección, de mayor interpretación, y obviamente lo que nos rige es este principio de realidad. ¿Por qué? Porque incluso, fíjense, otra disposición que también tiene la ley del Seguro Social es que para que se tuviese derecho a la pensión de viudez, se exigía que por lo menos llevaran un año de matrimonio. Y ojo, ¿quién decide cuándo morir? Todavía no está la eutanasia en este país como para que yo decido cuándo me muero, y por lo tanto no es un hecho que dependa de las personas la fecha del fallecimiento. Entonces, casos donde personas llevan matrimonio menos de un año, no es una causa para no otorgarles la pensión de viudez. Es suficiente con que se acredite esta relación, este matrimonio, para que se pueda otorgar el derecho a la pensión de viudez. Por lo tanto, hoy considero que llevar un asunto a la judicialización no basta con conocer lo que dice la ley, porque si nos vamos al contenido de la ley, pensaríamos, no, pues te acababas de casar y entonces no tienes derecho a la pensión, o no, porque o te van a quitar la pensión, ah, pues sí, pero está bien porque ya te volviste a casar, etcétera. Un sinnúmero de situaciones que se van dando y que nosotros como intérpretes del derecho tenemos que efectivizar la protección, insisto, para no solamente para el trabajador, sino para la familia. Y aquí, pues, la figura de la familia ha sufrido diversas modificaciones. La actualidad es totalmente diferente a lo que se vivía en los 70 cuando se emite esta ley del Seguro Social, y por tanto corresponde a nosotros explorar el cómo dar esa mayor protección. Ahora, voy a platicar un poco sobre el tema de las pensiones de orfandad. Tenemos aquí Perdón, hipótesis. maestra, que la interrumpa. Tenemos algunos comentarios de nuestro público, ahora sí. La mandan saludar Salvador Maldonado, León Bracamontes desde Sonora, y Dan Deglow le pregunta precisamente respecto de la pensión de viudez, que qué pasa cuando la niega el IMSS, ¿qué sucede?
Perdón. Claro que sí. Miren, Gracias. al contrario, muy interesante pregunta porque efectivamente muchas veces nos quedamos con la respuesta del IMSS y ahí dejamos todo el problema. No. En estos casos, si el Instituto Mexicano del Seguro Social nos niega la pensión, tenemos la vía judicial y es propiamente acudir ante los nuevos tribunales laborales que se crearon con motivo de una reforma a la Constitución, donde esa justicia laboral migra de las juntas de conciliación y arbitraje a los tribunales laborales. En todas las entidades federativas hay, ya forman parte del Poder Judicial de la Federación estos tribunales laborales y cierto, en ocasiones hay que pasar por este matiz administrativo porque debemos traer esa constancia de negativa, pero hoy por hoy tenemos la vía jurisdiccional para poder demandar el otorgamiento de esas pensiones. Entonces, la vía es judicial y las reglas que se establecen para esta instancia están en el artículo 899 de la Ley Federal del Trabajo, donde establece que se trata de conflictos que se tramitan en la vía especial individual, es la vía de seguridad social, y ahí vienen propiamente los requisitos que hay que cumplir. Incluso uno fundamental también es el tema de la competencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, seguro social hay en todo el país, este artículo 899 nos da la pauta para saber dónde puedo demandar. Ahora, esto también es importante decirlos. Hoy no nos fue muy bien con la tecnología, lo asumo por la hora que empezamos, pero los tribunales actualmente tenemos también esta herramienta que es el uso de la videoconferencia. Y la ley federal del trabajo, al modificarse con motivo de la reforma, estableció que debemos privilegiar el uso de las herramientas tecnológicas. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces el domicilio, el último domicilio de trabajo de la persona que falleció no es el mismo donde vive la familia. Y en esos casos tenemos un conflicto para poder acudir hasta el lugar donde esta persona trabajaba, porque muchas rigen dos aspectos, dependiendo de las prestaciones que vamos a reclamar con motivo del fallecimiento del trabajador. Una puede ser el último centro de trabajo, que reitero, a veces no coincide con el domicilio, pero también el lugar de la clínica de adscripción, que este sí generalmente es donde está la familia. Entonces, esto nos ubica en la situación de competencia. Es una competencia federal, pero sí dependiendo de cuál fue el último centro de trabajo o la clínica de adscripción donde estuvo el asegurado, donde nosotros podemos instar esa demanda. La virtud de la tecnología es que muchas veces las audiencias las llevamos como en esta tarde, esta charla por videoconferencia. Entonces ya no es necesario que acudan personalmente al tribunal. Muchas veces estos trámites o estos juicios que nosotros les llamamos juicios se llevan a través de videoconferencia o mejor aún, la ley vigente establece una fase escrita y una fase oral en los juicios que llevamos en estos tribunales. La oralidad tiene un gran matiz en el sistema, pero tratándose de los conflictos de seguridad social, les comparto que muchos los llevamos a través de un auto de depuración. Y ese auto de depuración es propiamente la audiencia preliminar por escrito. ¿Por qué? Porque ahí resolvemos recursos de reconsideración, ahí analizamos las excepciones procesales, ahí fijamos hechos no controvertidos, admitimos pruebas, pero no es necesario que las partes asistan al tribunal. Lo podemos hacer por escrito, se da 5 días para que expongan sus alegatos, aleguen o no aleguen, vencido ese término, se dicta la sentencia. Entonces, hoy los sistemas que se implementaron con la reforma laboral son muy flexibles para tener y cumplir con este principio o este derecho más bien de acceso a la justicia. Eh, en ocasiones nos costó, yo soy de las juezas de primera etapa y me tocó una sede con un alto número de asuntos donde pues sí, debo asumirlo, eh, no estábamos cumpliendo con los tiempos para resolver un juicio en menos de 6 meses,
Pero hoy créanme que se ha logrado en muchas sedes, si no es que en todas, que un procedimiento de esta naturaleza no vaya más allá de 6 meses por las etapas que hay que desarrollar. Entonces, esa es la vía, es el caminito que si el instituto se niega, por, puede ser, incluso por eso para nosotros es importante conocer la negativa de pensión, porque en ocasiones no es que no tenga no me reconozca el carácter de beneficiaria, sino que no tiene las semanas que se requieren para el otorgamiento de la pensión, algunos otros requisitos que eh, son muy específicos de cada pensión. Pero aquí lo que quiero compartir en esta tarde son estos derechos sustantivos que como viuda, viudo, concubina, concubino, tengo derecho para tener esa pensión de viudez que se genera con motivo de la muerte de un trabajador, ya sea en su estatus de asegurado o ya sea en su estatus de pensionado del Seguro Social. Entonces, Muy bien. sí. Maestra, perdón que la interrumpa nuevamente. Saludos desde Zacatecas, Carlos Guzmán, también a Murabi Sierra desde Pachuca, Elías Servín desde Monterrey, también la mandan saludar. Maestra, usted es muy conocida y respetada, así Muchas. que pues le mando todos los saludos que le están otorgando por esta vía. Y una pregunta respecto de lo que usted está mencionando, ¿qué pasa si la negativa de viudez, dice Mónica Monroy, dice, ¿qué pasa si en la negativa de viudez se da por no tener vigencia de derechos el de cuyos? Generalmente, fíjense que hay que analizarlo. Generalmente la vigencia de derechos me parece que no es un requisito como tal, porque justamente dependiendo de la ley, si es 97, si es 73, puede modificarse este requisito de la vigencia de derechos. Me parece que aquí es un dato que va a depender mucho también incluso de la causa de la muerte del asegurado. Entonces, sí sería como un poquito complicado, pero con gusto si me escriben en el Face, los que están siguiendo esta tarde nuestra sesión, les puedo contestar en privado, ya de acuerdo a la hipótesis que puede ser en particular lo que el cuestionamiento que está haciendo nuestra compañera. Muchas gracias, maestra. Adelante. Bien, entonces, bueno, esta pensión de viudez no es la única que se genera con motivo de la muerte de un asegurado. También tenemos las pensiones de orfandad y aquí fíjense que también hemos evolucionado mucho en el tema de las interpretaciones que se dan ante esta pérdida, reitero, tan compleja que lleva cuando muere un familiar. La ley establece tres hipótesis, propiamente una regla de que la gente siendo menor de edad tiene derecho a la pensión de orfandad hasta que adquiera 18 años, lo extiende a los 25 si es que están estudiando y lo extiende mientras subsista algún tema de discapacidad. Y miren, ahí entendemos que el vínculo filial de la orfandad, es decir, del hijo de, es el que da ese derecho a las pensiones. ¿Qué les puedo compartir de criterios de lo que hemos visto vía judicial? Número uno, un criterio muy bonito que hace muy poquito me confirmaron fue el tema de una persona con discapacidad que era sobrino del trabajador asegurado. Los papás fallecieron y el trabajador se queda con la custodia de su sobrino que tenía una discapacidad. Si nosotros atendemos al contenido de la ley, pues no es hijo, no tiene derecho a la pensión de orfandad. Sin embargo, dada la tutela que ejercía el trabajador en relación a su sobrino y que era el único que respondía de las necesidades de su sobrino, se aplicó un criterio progresivo de protección a sus derechos y se otorgó una pensión de orfandad. Fíjense, ese asunto, debo decirles que lo que solicitaba el sobrino era la devolución de los recursos que el trabajador acumuló en su cuenta individual de ahorro para el retiro. Hoy, quienes han cotizado al Seguro Social, si ven su estado de cuenta, van a advertir
que hay el rubro de retiro, hay el rubro de cesantía y vejez, hay el rubro de cuota social y hay el rubro de vivienda. ¿Qué fondean las pensiones? Cesantía, vejez y cuota social. Si no se ejerce una pensión, se tiene derecho a que todos estos recursos se le devuelvan, ya sea al trabajador asegurado o a sus beneficiarios. Pero si hay una pensión, únicamente se le devuelven los rubros de retiro y vivienda. ¿Por qué? Porque estos de cesantía, vejez y cuota social van a fondear esa pensión. Evidentemente, en este asunto, lo que se buscaba por el menor eh, era que se le devolvieran esos recursos. Sin embargo, cuando se advirtió del material probatorio, porque nos exhibieron diversos documentos, entre ellos que el trabajador fallecido tenía incorporado a este menor al Seguro Social, ya había una presunción de la dependencia económica que tenía el sobrino. Y evidentemente, en un análisis, porque aquí debo decirles, la seguridad social siempre va a ser mucho más integral si hablamos de una pensión, a si hablamos de la devolución de los recursos. Porque hablar aquí del tema pensionario incluye el tema de la asistencia médica, que esto muchas veces estas personitas con discapacidad, pues no les es cubierto a veces ni por el Estado. Entonces, ¿qué sucedió en este caso? Que no obstante el estatus de sobrino que tenía en relación al trabajador fallecido, al quedar demostrado dentro del expediente que el menor no tenía a sus padres, a sus progenitores, pero además no tenía quien más se hiciera cargo de su manutención, se procedió a otorgarle una pensión de orfandad. Esto, no obstante, siendo sobrino, cuando comúnmente no es algo que se establezca en la ley. La ley claramente dice solo hijos, ¿no? Y en esta interpretación pro persona se llevó a cabo este test y se aplicó una protección, de manera que el menor con discapacidad percibe esta pensión y la va a recibir en tanto existe esa situación de discapacidad, que desafortunadamente en el caso que resolví, no era una discapacidad que pudiera desaparecer ni siquiera con algún tipo de tratamiento especializado. Era un síndrome bastante agresivo que imposibilitaba que el menor pudiera dejar de tener esa discapacidad. Entonces vean cómo esta protección se da más allá. A lo mejor lo de menos es que hubiesen dicho, pues sí, que le devuelvan lo que tiene o lo que logró acumular su tío en su cuenta individual. Pero aquí la protección de la seguridad social se vio desde un contexto mucho más amplio. Y ejemplos como este, también tenemos, tratándose de las pensiones de orfandad, escenarios donde en muchos de los casos no se tiene ni papá ni mamá. No nada más perdemos a papá, sino también a mamá. Y ahí ya hay una protección donde sí se incrementa la pensión de orfandad, pero hasta un 30%. Sin embargo, hemos resuelto asuntos ya confirmados por tribunal colegiado, donde se establece que si es el único beneficiario, fíjense qué interesante, el monto del 30% se puede incrementar hasta el monto que correspondería a la pensión de viudez por ser el único dependiente económico. Aquí la regla que establece la ley es que las pensiones, si hay de viudez y de orfandad, se prorratean. La de viudez es un 90% y las de orfandad por ley son un 20%. Dependiendo del número de hijos, se va prorrateando, pero aquí lo interesante es que al no existir el otro progenitor ni persona alguna con derecho a pensión, se incrementa de ese 30% que le da la ley por no tener papá ni mamá, se incrementa al 90%. Y también son sentencias que se han emitido y que han sido confirmadas por tribunal colegiado. Esto en una interpretación también mucho más amplia de los derechos de pensionarios de los beneficiarios de los trabajadores fallecidos. Como estos ejemplos
cierto es, el tema de la edad ha sido algo muy complejo de limitarlo. Lo he compartido en estos foros, no se ha dado algún asunto, solo me lo han comentado en algunos foros, donde qué pasaría si hoy por hoy sabemos que la ley cuando se establecieron lo de los 25 años de edad era porque era el tiempo máximo en el que lograbas terminar una carrera profesional. Pero hoy sabemos que a veces ni siquiera es por una condición que se le atribuya al menor. Muchos de los casos sabemos que simplemente se quedó a décimas de puntos para lograr ingresar a la universidad. No es porque no haya sido estable en su educación, trae buenas calificaciones, pero simplemente por un tema de puntaje no logró ingresar. Y a lo mejor en eso ya se perdió 1 año, 2 años, de manera que llega a los 25 años de edad y no obtiene el título que le puede permitir obtener ya una independencia económica, un trabajo. Entonces, la reflexión aquí es, ¿qué pasaría ante un asunto donde la ley limita la pensión cuando estamos estudiando a los 25 años? Si sería posible extenderla más allá cuando ha sido una persona constante en su educación y que únicamente por cuestiones ajenas a su voluntad no pudo culminar a los 25 años. Es un tema interesante. No, les digo, no he tenido el caso en concreto. Me parece que en una interpretación también de tutela a esos derechos, yo diría, ¿por qué no? Si es alguien que efectivamente hizo lo que correspondía en el ámbito académico, solo que por circunstancias ajenas no pudo culminar a los 25 años. ¿Qué tanto esa pensión le tiene que ser cubierta? Desde una perspectiva, digo, no me pronuncio así abiertamente, sé que cada caso en concreto tiene sus peculiaridades, pero ¿por qué no pensar en que esa protección que se da hasta los 25 años puede tener un matiz diferente de acuerdo al caso en concreto? Y no sé si alguien quiera comentar algo en relación a las pensiones de orfandad, que es un tema también bastante sensible, porque pues son los derechos que propiamente como hijos se generan ante la muerte de un trabajador fallecido. Sí, maestra, pues mire, nuevamente mensajes por parte de Ponciano Chávez, saludos. Mario González Gutiérrez, saludos desde Baja California. Jessy Sánchez, saludos. David Narváez, excelente ponencia, saludos desde el Estado de México. Guillermo Valderas Vegas, saludos desde Santiago, Mihuatlán, Puebla. Y sí tenemos una pregunta, bueno, son dos, pero la primera dice Vidaurri C. Silva. ¿Cuándo prescribe el derecho a recibir una pensión por orfandad o por viudez? ¿Y cuándo prescribe el derecho a recuperar el fondo de pensiones por parte de un hijo? O sea, más bien son dos preguntas. Primero, ¿cuándo percibe el derecho a recibir la pensión, ya sea por orfandad o por viudez? Y la segunda es cuándo prescribe el derecho a recuperar el fondo de las pensiones por parte de un hijo. Muy bien. Debo Sí. decirles, el derecho no prescribe el derecho a la pensión, porque recordemos que son pensiones que se van generando mensualmente. Lo que sí prescribe son las pensiones vencidas. Ojo, el derecho se genera propiamente con la muerte del asegurado. Si lo ejercemos inmediatamente de que fallece la persona, bueno, me estarán cubriendo las pensiones que se generan a partir de la muerte del asegurado. Obviamente, si no ejerzo luego el derecho, lo que sí puede prescribir, y están las reglas del artículo 279 de la Ley del Seguro Social, es al término de 1 año, es decir, todo aquello que no se ejerce dentro del año, esas pensiones sí se van perdiendo, pero no las subsecuentes. O sea, el derecho a la pensión no prescribe. Y esto es importante que también lo sepamos porque pues muchas veces pasan, en el caso de la viuda, por ejemplo, sé que aquí el tema de la edad con los hijos sí puede ser no que prescribe, sino que precluye mi derecho porque ya adquirí la mayoría de edad, ¿no? Pero en el caso de las viudas es como más tangible el decirles que es un derecho que se puede ejercer en cualquier momento, pero que lo que va a prescribir son esos derechos al pago de las pensiones vencidas, no el derecho como tal a la pensión. Y el Sí, derecho que, maestra. Perdón, perdón. Sí, falta otra la pregunta, otra, pero ¿no? sí, adelante, sí, claro.
Es Sí. si me pudiera repetir la otra. Sí, dice, ¿y cuándo prescribe el derecho a recuperar el fondo de pensiones por parte de un hijo? Ahora habla no tanto de las pensiones, sino del fondo. Hay un fondo que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene y que es propiamente este pago de marchas que llamamos nosotros, como un pago de los gastos funerarios. Esa prestación, fíjense que hay un criterio muy interesante que establece que está condicionado, número uno, a que se acredite el gasto hecho, lo que se gastó en este tema funerario. Y si lo condiciona a un año a partir de que se genera ese gasto, o el hecho generador, que en este caso sería la muerte del asegurado. Ahí sí hay prescripción, porque ahí sí es un pago único. Claro, Entonces, ahí sí hablamos de reglas de prescripción. eh, y este aspecto importante, que hay un criterio de un tribunal colegiado que establece que está condicionado además a que se demuestre el gasto que se generó, que se erogó. Entonces, esos serían los dos requisitos. claro. También le mandan saludos Jesús Hernández desde Cozumel, Quintana Roo. Y a Murabi Sierra le hace otra pregunta, maestra. ¿Qué porcentaje recibe un pensionario, sea hombre o mujer, al quedar en viudez, específicamente respecto de la ley del ISSSTE? Bueno, es algo diferente, ¿no? Es Porque algo ya es diferente, trabajadores al servicio del Estado. Sí, exactamente. Si sí, no mal recuerdo, no me gustaría responderla porque no lo tengo como bien en la lupa. claro, Creo que es muy afín a la ley del Seguro Social, si no mal recuerdo es un 90%, pero no tengo como la así es. seguridad de que sea. Sí, porque la misma ley del ISSSTE especifica que es supletoria a la ley del Seguro Social en cuanto a que no toca este tipo de cuestiones. También le manda Salvador Maldonado saludos desde Morelia, Michoacán. Así que usted es muy conocida y apreciada, maestra. En toda la República la conocen. Pues Muchas adelante, gracias a maestra. todos. Nos quedan todavía unos 15 minutitos aproximadamente. Si usted quiere continuar, le agradeceré. Gracias. Perfecto, perfecto. Pues vamos a platicar del tercer rubro, que es la pensión de ascendencia. La pensión de ascendencia tenemos hoy por hoy reconocido en estas leyes del Seguro Social para los papás. Y es un derecho que generalmente se ejerce cuando no hay pensiones ni de orfandad ni de viudez. Pero sí debo compartirles que aquí es la realidad la que en muchos de los asuntos nos hace tomar conciencia de que hoy por hoy las personas no únicamente tienen bajo su cuidado a sus hijos, sino también a sus padres. Y esto pues genera un total amplitud para interpretar estos derechos, porque si bien es cierto, eran pensiones que se excluían, ¿no? Hoy hemos visto asuntos donde pueden coexistir ambas pensiones. Esto con la limitante de que el monto total también no exceda del 100% de la pensión, que es la regla que sigue las pensiones de orfandad y de viudez. Pero aquí las pensiones a que tienen derecho nuestros padres, que dependen económicamente en muchos de los casos de nosotros como trabajadores, evidentemente también tiene que ser interpretado en ese sentido amplio. Por lo tanto, esos porcentajes que incluso la ley también establece que es de un 20%, también se han ampliado en sentencias. De manera que en ocasiones, hoy vemos que muchas personas incluso no contraen nupcias, no tienen pareja, no tienen hijos, y ¿por qué no otorgarle una pensión a los ascendientes equivalente a una pensión de viudez, que es una pensión mucho más amplia que aquella que cubriría con lo que establece la ley del Seguro Social? Sí, porque es el 20%, si no Es el mal recuerdo, ¿no? 20%, Y así pues la es, verdad es así es, mínima, ¿no? Y si la persona no ha obtenido, bueno, no tiene una pareja, no tiene así hijos, es, entonces si los padres dependen económicamente, pues también sería pues equitativo, ¿verdad? No sé así cómo es, interpretarlo. Usted como así es. juzgadora no lo puede comentar. Es exactamente, nos ha tocado interpretar
esta disposición de que si es su único dependiente económico o sus únicos dependientes económicos, sus padres o padre o madre, pues ¿por qué no en una interpretación también pro persona otorgarle el porcentaje que correspondería a una pareja, a una esposa, a un esposo, una concubina, un concubino, cuando es una realidad que si no tienes una pareja, no tienes hijos, pues tus ingresos generalmente, pues con quién los compartes, con tus padres, que es con quien vives. Y en ese sentido, fíjense que una disposición interna del Seguro Social es para efectos del aseguramiento, siempre se exigía que el domicilio registrado de los padres fuera el mismo del asegurado, porque ahí era donde se presumía la dependencia económica. Y también ya se han emitido criterios en el sentido de que no por el hecho de que no cohabiten, implica que no dependan económicamente del asegurado, cuando es una realidad que muchas veces nos mudamos a las ciudades a trabajar y nuestros padres se quedan en su domicilio donde crecimos, ¿no? Y entonces, ¿por qué va a ser una condición para efecto de inscribirlos como beneficiarios de los derechos que genera la seguridad social al tema del domicilio, a que sea el mismo domicilio? Evidentemente, la realidad hoy nos muestra que no siempre cohabitar implica que no dependan económicamente y entonces es un derecho a la seguridad social el que mis padres, aunque no vivan conmigo, por el solo hecho de establecer ese vínculo consanguíneo, pues tengan derecho a ser beneficiarios de los servicios, en este caso de salud. Y esto, pues sin duda, migra totalmente de lo que dice la ley a lo que hoy las sentencias se dictan por parte de los tribunales. ¿Cuál es la situación? Que efectivamente todo lo vemos en vía judicial. Son los asuntos que hoy por hoy considero que es necesario que la gente los conozca, porque hasta que no tienes el caso en concreto, pues no dimensionas la importancia de fijar un criterio sobre esa temática. Y lo comparto también porque a raíz de que estos derechos se dan bajo la ley del Seguro Social, el derecho a una pensión de viudez, de orfandad, de ascendencia, hoy por hoy tenemos muchos asuntos donde lo que se demanda es la devolución de las aportaciones de las que se van llevando en las cuentas individuales. Y también es verdad que muchas veces quien promueve es un hermano, porque en teoría él no tiene derecho a ninguna pensión y entonces lo que va a generar ahí es que se dé la hipótesis de que no tiene un beneficiario de los que establece el artículo 501 de la Ley del Seguro Social, es decir, pareja, hijos, padres, y entonces al no ubicarse en una hipótesis de este tipo, no habrá derecho a pensión y entonces el que actúa en los juicios son los hermanos. Y efectivamente yo diría, bueno, padre, de que te devuelvan el dinero, pero algo que no debemos olvidar es que la seguridad social no únicamente son esas aportaciones. Yo siempre he dicho que la seguridad social, al cubrir el tema incluso médico, ya es una gran ventaja el que nuestros beneficiarios disfruten de ese derecho de atención médica hospitalaria y que a veces nos olvidamos de ello cuando vemos un monto acumulado en la cuenta y decimos, pues mejor que no lo devuelvan. Y por bien o por mal, muchas veces decidimos que ese dinero se le entrega al beneficiario y ahí es donde la estrategia es pues que sea el hermano, ¿no? Cuando realmente podemos pensar en que si los padres no tenían un régimen de seguridad social, pues qué ideal que sea mejor una atención médica, una pensión probablemente pequeña, pero constante, ¿no? Y no un chorro, como dicen, no una gotita constante y no un chorro que se acabe. Y hoy es muy común que encontremos juicios donde quien demanda la devolución de las aportaciones, pues sea un hermano, o sea, pues sí, primordialmente ese es el escenario, un hermano, justo para que no se den estas hipótesis de las pensiones.
Y esto es por lo que consideré que un tema muy importante y valioso para compartir, pues son las pensiones. No olvidarnos que al día de hoy, no obstante, es una ley que muchas disposiciones podemos cuestionarlas bajo estos test de igualdad, de proporcionalidad y todo lo que implica el no aplicar una ley. También es cierto que sigue siendo lo más seguro que tenemos en un contexto de seguridad social porque no nada más nos cubre este aspecto económico como son las pensiones, sino también el matiz de la atención médica, hospitalaria, que muchas veces en esta última parte de nuestra vida, pues es lo que más requerimos, ¿no? Más que ese ingreso, una atención médica de calidad para poder estar en un buen estado de salud. Entonces, sé que las condiciones en ocasiones nos hacen privilegiar este tema de económico, pero si hay una expectativa objetiva de una pensión o aquellas prestaciones que se generan con motivo de la ley del Seguro Social, yo diría sería lo ideal y lo comparto porque muchas veces nos ha pasado que viene el hermano y no viene el acta de defunción de los papás, ¿no? Y la mentira más grande que encontramos en los juicios es, no sé de mis papás. Mi mamá se desapareció hace muchos años y a mi papá nunca lo conocí. Y resulta que cuando mandamos a nuestros actuarios a investigar sobre los dependientes económicos o posibles beneficiarios, pues quien les abre la puerta es la mamá o es el papá. Y entonces, eh, esto no viene bien. Yo lo digo porque sí he sido de las fieles convencidas de que la seguridad social es lo que rescata mucho el tema de la dignidad como trabajadores. Y por supuesto que eso tiene que transitar hacia nuestros beneficiarios. Y esto es lo que el día a día nos hace entender que cuando se llevan a cabo las investigaciones, pues resulta que encontramos personitas que bajo protesta, a decir verdad, dijeron que no existen o que no saben de ellas. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues que ante un escenario donde hay papás, donde hay hijos, donde hay pareja, pues que se ejerzan los derechos que claramente están señalados. Incluso por eso también veo la relevancia en los juicios de requerir esa constancia de negativa de pensión, porque muchas veces quiero decirles que el propio instituto nos dice, oye, yo tengo inscrita a tal persona como beneficiaria. Y tal vez puede ser un hijo que ya adquirió la mayoría de edad o ya no estudie, pero así les puedo compartir en los juicios, muchas veces quien viene a demandar es un hermano y en las investigaciones conoce a un sobrino que no conocía. Y esto es de la parte padre, ¿no? Que como juzgador, un asunto muy bonito, recuerdo que el actor no sabía de la existencia de ese sobrino y muy consciente de que se iba a declarar beneficiario al menor, dijo, yo solamente pido que se deje asentado en la sentencia que tengo derecho a visitar a mi sobrino, porque para mí, dijo, fue algo milagroso que yo me enterara de tener un sobrino. O sea, son de las cosas no escritas, porque no se pudo poner así en la sentencia, pero sí se platicó con la mamá porque se llevaron a cabo las indagatorias, se localizó a la mamá, vino a juicio, acreditó que el menor era hijo del extinto y pues esa parte, les digo, no quedó en la sentencia, pero sí quedó como un precedente de que muchas veces nosotros tenemos que acercarnos a la realidad en el asunto para dimensionar que la declaración de beneficiarios tiene un impacto de, de reconocimiento de derechos que se generan justo por los trabajadores asegurados. Y bueno, esto sin duda es muy polémico. Yo sé que a veces me han cuestionado de por qué declaras a dos o tres viudas, cierto, pero también es una realidad y más cuando hay hijos de esas relaciones, ¿no? Hay un derecho de orfandad. El derecho de orfandad es con independencia de si eres hijo de matrimonio o no, el solo vínculo consanguíneo con el extinto te genera el derecho a esa pensión. Y entonces esto pues realmente nos lleva a generar
tribunales en conciencia, aplicar estos principios que además están en la ley, buena fe guardada, en conciencia, verdad sabida, y que nos coloca en la posibilidad de acercarnos mucho más a la justicia en el tema de las pensiones que he hecho mención en esta noche. Sé que hay muchos artículos que revisten esta necesidad de ser reanalizados en su aplicación, pero qué mejor decirles que hay una ley 73 que, a pesar de que fue abrogada en el 97, sigue rindiendo sus frutos, y sus frutos son la protección de los beneficiarios, de los trabajadores asegurados en su estatus, ya sea de activo, es decir, como trabajador en activo cuando fallece en activo, o bien cuando ya en su estatus de pensionado, el dimensionar que ante este dolor tan fuerte que es perder a un familiar, pues que esta parte de la seguridad social queda cubierta a través de lo que se ha interpretado en las sentencias que día con día emitimos en estos tribunales laborales. Pues muchas gracias, maestra Juana, muy clara, completa y sobre todo interesante, ¿verdad? Su exposición, porque todas estas cuestiones, como usted bien lo dice, algo es lo que dice la ley de Seguro Social, pero ya otra cosa es la interpretación, sobre todo ahora la libertad que da la reforma, la Ley Federal del Trabajo, a ustedes como juzgadores, en cuanto a aplicar el principio de realidad y no solamente irnos a la interpretación estricta de la letra de la ley. Entonces, me parece muy interesante todo esto que nos acaba usted de comentar, sobre todo a los chicos que están estudiando la materia de seguridad social, que se den cuenta que no nada más es aprenderse, ¿verdad? Exactamente los requisitos, sino que también depende de la interpretación del juzgador y al principio, como usted bien lo mencionó al principio de su interesante plática, el principio de realidad. Y pues por último, querida maestra, bueno, me manda a mí saludar por ahí comercial, Mónica Morroy, que me conoció en la Junta Federal ya hace algunos ayeres, Ángel Flores, excelente tema, la manda a saludar, y Aldo David Camacho Cubillas, que también dice que es un gran tema, y sí, me parece interesantísimo, maestra, sobre todo, como usted me lo dijo también al principio, en época de pandemia, cuánta gente, por no conocer sus derechos, pues quedó ahí como que al alba, ¿no? Y no pudo recuperar o no pudo reclamar lo que le correspondía como beneficiario del difunto o la difunta fallecidos precisamente por COVID. Entonces, creo que este tipo de temas es muy interesante, no en ese entonces, sino es de actualidad y poco a poco se va interpretando conforme usted bien lo ha ido indicando en los ejemplos que ha expuesto claramente y muy interesante. Yo le agradezco muchísimo, perdón nuevamente la tardanza, pero Claro. bueno, estas cuestiones de tecnología nos llevan a este tipo de situaciones. Ya vemos que todo es perfectible en la realidad. Hablando del principio de realidad. Y bueno, pues yo Sí, le mando un abrazo y pues por parte del colegio le vamos a hacer llegar un reconocimiento, querida maestra, por parte del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo. Le otorga la presente constancia a la maestra Juana Fuentes Velázquez por su sobresaliente conferencia Pensiones de Viudez, Orfandad y Ascendencia, en la sesión de temas de seguridad social, novela temporada, la versión digital, Ciudad Universitaria, por mi raza hablará el espíritu, a 21 de mayo del 2025, y lo firma nuestro presidente del colegio, el doctor Enrique Larios Díaz. Así que, maestra, queda usted invitada, no es la única vez, y espero que en otras ocasiones pueda acompañarnos nuevamente. Su señoría, un abrazo virtual desde un aquí abrazo. y muchísimas gracias por tan interesante aportación y tan clara, sobre todo a mí también en lo personal me sirvió mucho porque yo fui a juzgadora ya hace muchos años, pero pues no, efectivamente no apegarnos nada más a lo que es la letra de la ley, sino que, como usted bien dice, el principio pro persona y ver todas otras circunstancias para efecto de no encuadrarnos en un solo criterio, ¿no? Bueno, pues ya me voy porque ahí está la maestra Jazmín Rivera Sí. en la siguiente tema y pues bueno, Un agradezco abrazo. el tiempo, querida maestra Juana, y maestra Jazmín, adelante, el micrófono es suyo, disculpe
la tardanza, pero bueno, aquí ya estamos. Doctora, un gusto saludarla, muchísimas gracias. También saludos a su invitada, la jueza Juana Fuentes, que también alcanzó a escuchar una parte de su presentación muy clara, concisa, muy útil para la comunidad universitaria. Muchas felicidades, señoría, también. Que tenga muy buena tarde. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Saludos cordiales, que estén muy bien. Hasta luego, doctora. Pues muy buenas tardes a todos. Damos paso al siguiente espacio del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo, que corresponde al programa Justicia y Paz Sociales, Derecho Internacional del Trabajo. En esta ocasión, que es prácticamente ya con esto, cerramos nuestra última transmisión en relación con este programa y con los programas del Colegio de Profesores. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante y que al día de hoy lo tenemos prácticamente en una actualización importante y muy en boca de todos los diálogos en el mundo, incluso que es el trabajo migrante. Bueno, obviamente este trabajo abordado desde el Derecho Internacional del Trabajo y para tal efecto tengo a un invitado a quien le agradezco mucho el haber aceptado estar con nosotros el día de hoy, que es el maestro Mario Eduardo Morales. Eduardo, ¿andas por ahí? Creo que el maestro tiene un problema con su audio y con la transmisión que Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchó? Hola Eduardo, buenas tardes. Sí, sí, te escucho. Solo no te vemos, pero te escuchamos perfectamente. A lo mejor ahí hay algo que corregir de la imagen, pero te escuchamos perfecto. En tanto, si gusta revisarlo, voy a leer una breve semblanza curricular de nuestro invitado. Yo tengo que decir algo a título personal que yo he podido advertir ahora de nuestro invitado, que es una persona comprometida con su profesión, una persona sumamente preparada. Tengo que decirle a la audiencia que le tengo que agradecer mucho porque para la preparación del día de hoy vi un compromiso importante para dar manifestaciones, elementos y argumentos bastante interesantes para la comunidad y eso refleja muchísimo para mí en su profesión. El maestro Mario Eduardo es un ejemplo de las personas comprometidas con carrera judicial, porque él lleva prácticamente 22 años en carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación. Ha ocupado de manera significativa el cargo de secretario proyectista de Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo y eso lo convierte también en un gran laboralista, de quien uno cuando lo escucha platicar sobre los temas en derecho del trabajo, de verdad es un gusto escuchar a alguien tan preparado. No es la única rama de su experiencia, sino que también ha tenido alguna práctica en la parte privada, estuvo en algunas empresas, en el ámbito jurídico y también en despachos en la postulación. En cuanto a su formación académica, él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en la licenciatura en Derecho y cuenta con 3 especialidades. Una de ellas es la especialidad en Derecho de Amparo. Esta la cursó en la Universidad Panamericana. En la misma universidad cursó la especialidad de Derecho Procesal Civil y Mercantil. Y en el Instituto de la Judicatura Federal cursó la especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral. Además de ello, también es maestro en Derechos Humanos, impartición de justicia y género. Eh, Esta maestría también cursada en el Instituto de la Judicatura Federal. Esto solamente de manera representativa. Eduardo, muchísimas gracias por aceptar el día de hoy estar con nosotros para platicar sobre el trabajo migrante. No sé si pudiste revisar tu imagen porque creo que la audiencia no está pudiendo ver la pantalla de tu imagen. Un gusto enorme, pero mira, fíjate que estoy picándole ya por todos lados aquí a lo de video y no me deja. Entonces voy a intentarlo por el
teléfono porque no sé por qué razón me tiene tachada la opción de video y por más que le muevo no me deja y no aparece mi imagen. Entonces, dame un segunditito y lo... Claro que sí, claro que sí. Y bueno, en tanto platicamos y lo que Eduardo puede revisar, la parte técnica que siempre nos pasa algo en en estas transmisiones, es importante decirle a la audiencia que escogimos el derecho internacional desde una perspectiva del trabajo migrante porque pues estamos viviendo en los últimos años una circunstancia importante en nuestro país, no muy ajena, porque al final México siempre ha sido un país que ha tenido alta migración hacia Estados Unidos del Norte, bueno, Estados Unidos de América. Y en ese contexto también al día de hoy nosotros en la comunidad mexicana estamos viviendo una alta migración por parte de connacionales de países de Latinoamérica quienes buscan un camino hacia Estados Unidos y por alguna razón que conocemos las políticas migratorias actuales y las complicaciones para ellos de lograr el cruce de frontera, en ocasiones deciden quedarse en nuestro país. Entonces, en ese parámetro está siendo un tema de importancia y de análisis, pero esto es por lo que corresponde a nuestro país, pero no es solamente desde la visión de América o de América Latina con América del Norte, sino también lo es con el mundo en general. En el mundo, de hecho, tenemos también circunstancias migratorias importantes por los conflictos bélicos que se han suscitado en las recientes décadas y por las circunstancias de necesidades urgentes de países en vías de desarrollo han ocupado la necesidad de migrar hacia países europeos. Y justo Europa es uno de los países que en mayor medida tiene pues una amplia recepción migratoria. Incluso en las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo es importante señalar que prácticamente en el mundo tenemos alrededor de 284.5 millones de personas migrantes. Eso refleja que a su vez tenemos un porcentaje muy alto y en gran medida entre Europa y es sobre todo Estados Unidos de América o bien también Canadá en ocasiones llega a ser un parámetro importante para la migración. Tan solo de estos países, el mayor porcentaje es justo en lo que corresponde a Europa y un porcentaje no muy alto en relación con Estados Unidos. Pero de ahí la importancia de hablar de este tema y de qué es lo que pasa en el mundo del derecho internacional del trabajo. Bien, Eduardo, ¿andas por ahí? Jazmín, te escucho perfectamente y no me deja poderlo No hacer. te preocupes, no, vamos a superar la problemática de la imagen y vamos a platicar de este tema, a lo mejor si en el transcurso de de la transmisión. Yo lo que pienso es que a lo mejor es al momento de ingresar, porque de pronto Zoom nos pide ahí un permiso y a lo mejor le teníamos que dar ahí la autorización y quizá es por ello. Pero de manera independiente vamos a platicar del tema si tú estás de acuerdo. Un poquito ya di un parámetro de importancia de lo que es el trabajo de migrante desde la visión internacional, pero seguramente tú quieres aportar muchísimo más a lo que acabo de mencionar. Claro que sí, te escuché con muchísima atención y en principio, qué pena, porque estaba encantado de la participación y quería que nos estuviéramos mostrando aquí, pero este dato técnico me apena muchísimo. No No, te por preocupes, más que son le cosas muevo que aquí, no pasan. veo cómo solucionarlo. Una disculpa para toda la audiencia y en principio agradezco muchísimo la invitación y esa máxima casa de estudios de la cual soy egresado y me llena de orgullo la invitación y poder colaborar y poner un granito de arena en todo lo que se está haciendo. Fíjate que a mí me gusta muchísimo partir de una reflexión inicial que tiene que ver a lo mejor con una parte un tanto romántica, pero en la cual eh, creo firmemente y en eso baso y en eso pienso cada que camino por el mundo del derecho, que tiene que ver mucho con la felicidad como el motor principal, eh,
de esto a lo que nos dedicamos, en su abono hacia que eso pase desde una perspectiva en todo el mundo socialmente. La idea de que el fin último del derecho sea la felicidad me parece una perspectiva muy interesante y sé que ha sido explorada por juristas y filósofos a lo largo de toda la historia. Incluso algunos autores como Aristóteles pensaban que la felicidad es el fin último del hombre y que la política y el derecho deberían de mirar hacia allá para que consiguiéramos esto. Sé que hablo un tanto romántico sobre el tema y soñador, pero así lo miro de manera real y creo que ese es nuestro fin último, la felicidad, y desde ahí encuentro la importancia y la razón de mi profesión, porque creo que bien entendida, bien con la sensibilización correcta y bien direccionada, nos debería de llevar hacia establecer límites, verificar eh, los derechos para que en una sociedad podamos tener una mejor armonía y así cada quien pueda conseguir este fin como el que miro, el último de todo esto. Ni tan romántico lo creo porque la Declaración de Independencia de los Estados Unidos e incluso la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano reconocen la búsqueda de la felicidad como un derecho fundamental. Entonces, vean hasta qué grado se mira y desde qué perspectiva lo tenemos. Me gusta mencionarlo porque creo yo que cada tema que podamos abordar, si lo miramos desde ahí, podremos tal vez encontrar esta sensibilidad que estamos buscando en los diferentes actores políticos y jurídicos que se tengan alrededor y la participación social de cada uno de estos. Si lo miráramos así, tal vez tendríamos límites y cometeríamos menos abusos a las personas más vulnerables, que quienes más lo requieren. Dicho esto de manera general y ya para aterrizar el tema y no perderme filosofando sobre la felicidad y ya estableciéndonos sobre los trabajadores migrantes, te comento que considero yo que para entender el fenómeno tenemos que tener presente una premisa que corre sobre dos aristas principales, que la primera se centra en una visión de que de que las personas trabajadoras migrantes, cuando van a aquel país de destino, contribuyen a esa sociedad, a la economía de ese lugar, para los servicios, la construcción donde se empleen. No es para nadie desconocido que la migración suele darse hacia países con desarrollos más altos y esto es de personas con desarrollo inferior a aquel otro país a donde migran en búsqueda de una mejoría de sus condiciones de vida y, y que allá se suelen tener espacios porque sus bondades o en su bien hacer las cosas en países con desarrollos más arriba, hay muchas zonas o sectores, principalmente en los de abajo, me quiero centrar un tanto, donde se encuentra mucho espacio porque son, digamos, los que aquel nacional de ese otro país suelen más rechazar o no quieren hacer y se abren los espacios para que trabajadores de otras naciones con condiciones abajo en el desarrollo suelen ir hacia allá en búsqueda de esto. Pero en esa contribución que se hace, esos países que reciben trabajadores migrantes obtienen también todos esos beneficios para cubrir todos esos espacios. Incluso la riqueza que pueden tener en la diversidad cultural y todo lo que se aporta. Y por el otro lado, el beneficio que obtienen también las personas migrantes, pues con esto mejoran sus calidades de vida, pueden dar mejor vida a sus propias familias, etcétera, ante la falta de oportunidades que regularmente se tienen en países con desarrollos inferiores. Desde ahí podríamos pensar que todo en esta armonía podría estar muy bien. Nosotros necesitamos trabajos o países con desarrollos abajo, necesitamos estos empleos y estas oportunidades con remuneraciones superiores a las que hayamos en nuestros países y ellos allá cubren esa otra parte y parecería que todo es miel con hojuelas y que desde ahí todo puede funcionar muy bien. Sin embargo,
Las personas trabajadoras migrantes y sus familias a menudo enfrentan dificultades para acceder a un trabajo de calidad o trabajo decente, como lo desearíamos. Están expuestas a explotaciones de abusos durante el proceso, tanto de reclutamiento como de tránsito, como cuando llegan allá. Y fenómenos como informalidades laborales e irregularidades migratorias son características que permean todo este fenómeno y que generan una cantidad de abusos eh, elevados y que ameritan protección al respecto si se va entendiendo el fenómeno tal cual como se da. Las víctimas de estas prácticas abusivas y fraudulentas eh, carecen de protección y acceso a la justicia porque sí lo tienen, pero es escaso y ya veremos cómo en el desarrollo del tema podemos ir particularizando con toda la cantidad de problemáticas a las que se enfrentan y cómo eso incluso repercute en sus familias porque se incrementa un riesgo de desprotección a estas. Y finalmente eso incide socialmente y finalmente eso nos lleva a no encontrar paz social y finalmente nos lleva a no hallar la felicidad de la que estoy hablando, ya como sociedad o ya como en amplio. En ese contexto, las organizaciones de trabajadores tienen un rol crucial para la protección de los trabajadores migrantes por estas inequidades y malas prácticas a las que me refiero y que poco a poco iremos viendo, es mi intención. Muchas gracias, Eduardo. Sí, todo lo que refieres tiene una implicación de varios temas, ¿no? Como tú bien hablas, aparentemente la migración puede ser desde ciertos puntos de vista perjudiciales para quien la está recibiendo por la saturación de la alta demanda de servicios, incluso de trabajo, pero lo cierto es que tú dijiste algo que me gustó mucho, que es entender que también los países que reciben migración se benefician de lo que implica tener estos trabajadores. No nada más es el trabajo en sí mismo que les brindan, sino también el bagaje cultural y el apoyo que se da para las actividades a las que se destinan. Y para que la audiencia nos vaya entendiendo un poco más cuál es nuestro tema. ¿Qué podríamos entender por un trabajador migrante? Porque incluso cuando platicamos este tema vimos que para la Organización Internacional del Trabajo hay un parámetro muy específico. ¿Qué le podemos decir a los alumnos o a quienes nos escuchan? ¿Qué se puede entender por una persona migrante? Ok, mira, en principio te diría que la migración laboral como tal es la circulación de personas de un lugar a otro o el tránsito de personas de un lugar a otro con fines de empleo. Eso en un término muy general. Ahora, aterrizando la idea específica o el concepto de trabajador migrante, entendámoslo como una persona que migra de un país a otro con el fin de obtener un empleo, no por cuenta propia, sino a través de agencias de colocación, que poco a poco las vamos a ir viendo, y para efectos de esta charla, me ciño a este concepto, que es el que internacionalmente se utiliza en los diversos instrumentos para tenerlo así. No se limita tan solo a trabajadores asalariados, sino en un contexto amplio a todos los trabajadores que migran para trabajar, que no lo hagan por cuenta propia, sino mediante de agencias o contratos de empleador entre un país y otro. De acuerdo. Entonces, para OIT tiene que ser, estamos hablando de un, entre comillas, trabajo formal que está gestionado por medio de agencias. Eso es lo que la OIT regula. Evidentemente no es la organización invisible o para ella ni indolente con el otro tipo de migración, pero lo cierto también es que Eduardo ha dicho algo muy importante. La organización habla de un parámetro de trabajadores y que incluso traen algunas problemáticas más allá, como es el reclutamiento. Y hablabas, tú me contabas un ejemplo bastante interesante que me parece que la audiencia le será muy familiar y que nos va a ayudar a entender cuál es la problemática y el parámetro del mundo internacional en el contexto de la migración. Así es, mira, mencionabas el reclutamiento y antes de compartir este ejemplo, digo, son conceptos tal vez bastante sencillos de comprender porque la propia palabra nos deja ver, ¿va? Y reclutamiento entendámoslo como esta actividad de contratar personas en un país con fines a que vayan hacia el otro, en términos muy simples te lo puedo decir, que ese es
reclutamiento. Después tendríamos la introducción, que es ya llevarlos al país de destino y el camino que tienen que hacer para llegar allá. Y después la colocación, que ya es propiamente ponerlos en el lugar del trabajo donde van a tener la ejecución de este. Conversábamos y te decía yo que había tenido oportunidad, si se puede hacer así, porque de alguna manera es lamentable, pero por otro lado concluyo que sí es una oportunidad porque me es muy útil para fines ilustrativos en lo que estamos conversando, porque me permite que aterrizarlo así, aquellas cuestiones que andan un poquito en el aire, ya viéndolos en un caso práctico, es un poquito más ilustrativo y permite una dimensión mejor. Te comento que este evento o esta situación de la que tuve conocimiento sucedió algunas décadas atrás, yo aún joven, y sucede en un pueblito, en una localidad alejada, como es común, como es recurrente, y en comunidades de campesinos. Y pues bien, una persona de estos campesinos inicia su sueño y pone en marcha el sueño americano y decide irse a probar suertes a los Estados Unidos de Norteamérica, cruza la frontera, como conocemos, etcétera, labora allá, logra colocarse y encuentra trabajo en lo mismo en lo que él se dedicaba acá en México, que tenía que ver con cuestiones de agricultura, en una empresa que reforestaba y que hacían una empresa americana que hacían reforestaciones y cuestiones así, entonces tenía que ver con todo la siembra, con la pizca, con esta reforestación, etcétera. Esta personita es ciertamente una persona muy inteligente y con cierto carisma, entonces por virtud de ser un buen trabajador, fue subiendo poco a poquito, fue después supervisor y después ya veía a toda la cuadrilla y estaba verificando con ellos, pero como decimos coloquialmente, se echó a la bolsa a los jefes de aquellas empresas americanas y por ahí le proponen la idea de que lleve trabajadores desde México, de su localidad, porque la empresa había tomado unos nuevos contratos y ampliaba su margen de actividades y necesitaban personas, entonces lo ven a él como un buen vehículo, hacen todas estas charlas, él regresa a México después de 2 o 3 temporadas de haber estado por allá y se dedica a hacer la fase de reclutamiento, digamos, de una manera precaria, pero que ya permite ver el fenómeno conforme lo que hemos platicado de cómo se fue dando en los hechos tal cual, y entonces en su propia casa, la oportunidad de haber estado allá, le dejó mandar su dinerito y hizo su casita, y en su propia casa instala su oficina para comenzar a hacer los trámites correlativos de las personas que llevaría. Ya le habían explicado allá en la empresa americana cómo tendría que ser, ya tenía una explicación más o menos de todo y los documentos que tenía que requerir, y entonces comienza con su propia empresa informal de reclutamiento y empieza a platicar con la gente, a animarlos. Evidentemente en estas localidades, cuando las personas regresan de Estados Unidos, pues llegan con artículos que son un poquito deslumbrantes para las personas, ¿va? Ropita, artículos eléctricos, dinerito en las bolsas, entonces pareciera que te fue súper bien allá. Entonces es muy fácil contagiar a personas de que quieran este mismo sueño y les menciona que tiene oportunidad de llevar a un grupo y empieza a hacer las gestiones correlativas para hacer los trámites. Pero en esta cuestión de hacer los trámites, pues venía ya los primeros cuestiones de abusos, como ya había tarifas para irles haciendo el cobro, las gestiones de los trámites correlativos. Imagínate, estoy hablando de campesinos donde hay, pues son personas que muchos no saben leer, muchos no saben escribir o saben con cuestiones muy básicas, entonces algunos ni el acta de nacimiento, entonces la gestión comenzaba desde la tramitación de los registros civiles correlativos, la tramitación del pasaporte, mandaba los papeles, regresaban las visas de trabajo,
Y todo lo Este, gestionaba él, ¿no? Se encargaba todo lo él. gestionaba él, no, Ujú. imagina, todo lo gestionaba él, Sí. y en estas gestiones pues ya incluía también los boletos del avión y varias cuestiones. Bueno, estos grupos eran así llevados, y al llegar allá también hacían la gestión en, en relación con los mismos empleadores de allá o las personas que le propusieron este negocio, entre comillas. Y pues también se ocuparon de verles dónde vivirían, sus comidas, quién les limpiaría, quién les vería su ropa, y todo eso nuevamente con tarifas que tendrían que ser a cargo de los propios trabajadores, y en la que ellos pues iban engrosando los bolsillos, ¿verdad? Ujú. Este fenómeno se fue reproduciendo y ampliando al grado que en ocasiones llevaba ya cerca de 1,000 personas en cada temporada donde iba. Mm. Este, Un grupo y bastante amplio. un grupo bastante amplio, y la persona, lo digo yo con conocimiento porque lo presencié. No te quiero decir en qué terminó transformado acá en su propio país y en su pueblo. Se hizo de propiedades, se hizo de multiplicidad de cosas, porque incluso recibía los terrenos de las personas o familias que, imagínate, se iban los 3 o 4 o 5 hijos, y Por los el papás, pago o hasta de agradecimiento, ¿no? ándale, ¿no? Del Mm. agradecimiento, recibiendo terrenos y quedándose con los terrenos, y les prometía que después se los vendería de vuelta cuando hicieran dinero, y a lo mejor sí, pero ya valían el triple, y entonces ya no lo querían comprar, se quedaba, puso infinidad de negocios, etcétera. Y este breve semblanza y lo que platico me parece que ilustra de alguna medida o en gran medida el fenómeno que acontece, y que aparecen verdaderas mafias en lo que sucede, donde lucran con la vulnerabilidad de las personas, eh, con su vulnerabilidad económica, con su vulnerabilidad de conocimientos al respecto, de Mm. educación, y Y con todas las situaciones. Entonces, imagina las condiciones en sí, que están. y además para la gente, aún con esa pues abuso que sufrían estas personas o que sufren, lo cierto también es que para ellos era, no lo veían, no era visible, porque incluso aún con todo ello implicaba una mejora en sus condiciones de vida. Entonces, pues es un aspecto difícil que ellos tomen la conciencia de que no se les están respetando cierto parámetro de derechos, cuando a su vez ellos están pudiendo tener una mejor vida que la que antes de ello tenían. Y por eso es que la Organización Internacional del Trabajo aborda este tema de manera integral. Y quiero preguntarte, Eduardo, ¿qué ha observado la OIT, si al respecto tiene convenios emitidos sobre este tema y en su caso, qué es lo que nos refiere? Sí, por supuesto, tenemos en la OIT, digo yo, mira, se tienen en la Pues sí, OIT sí tenemos. diversos instrumentos sobre el tema, porque pues, evidentemente no es un tema actual, ya tiene muchísimo tiempo, y es un fenómeno, digo, yo lo estaciono aquí porque lo tenemos muy de cerca, y porque tenemos un país de primer mundo, Tito, en el cual hay un tránsito enorme desde el sur y el centro del continente para Ujú, llegar hasta la parte norte, que es donde se tienen condiciones laborales diferentes, pero en realidad acontece en todo el mundo, y claro. sucede de maneras similares en todo el mundo, en cada continente. Entonces, desde aquí la organización internacional, el fenómeno lo ha visto como tal, y ha visto la cantidad de abusos que suceden, y así ha establecido diversos instrumentos que pues permiten o tienen la intención de mitigar estas cuestiones, o de dar protección a todas las personas trabajadoras migrantes pues, que se ven en este tipo de situaciones bajo las necesidades eh, que aquejan, y porque el fenómeno se reproduce y pasa de hecho y sigue aconteciendo, y aquí está como
para mencionarte los más relevantes, te podría decir que tenemos como inicial desde 1939 el convenio 66 sobre trabajadores migrantes, que actualmente es un convenio retirado, pero viene actualización con otros tantos, que de ahí te podría mencionar el 97 sobre trabajadores migrantes, que es convenio del 49. Este convenio contiene disposiciones relevantes como relativas a que se vele sobre protección médica respecto de trabajadores migrantes, que sus condiciones no sean menos favorables que se les aplican a los trabajadores del país de destino, que exista protección a su remuneración y a prestaciones laborales. Se contempla ya desde esas épocas derechos de protección de seguridad social, a la vivienda. Podría mencionarte convenio 143, también sobre trabajadores migrantes de 1975, que tiene condiciones o disposiciones relevantes como que se supriman migraciones clandestinas con fines de empleo y empleo ilegal de migrantes, establecimiento de contactos e intercambios sistemáticos de información entre estados en consulta de organizaciones entre empleadores y trabajadores, disposiciones legales para investigar centros de trabajo que empleen ilegalmente trabajadores migrantes o aplicaciones de sanciones administrativas, civiles o de índole penal cuando éstas sean detectadas, condiciones para que trabajadores migrantes, una vez que pierdan su empleo y en lo que encuentran su retorno a su país de origen, no puedan ser considerados que están en un estatus ilegal allá. El convenio 181 sobre agencias de empleo privadas, agencias de colocación a las que nos hemos referido, de 1997. En este convenio tenemos disposiciones relevantes como que se determine mediante sistemas de licencias o autorizaciones las condiciones sobre las que deberían de estar operando estas agencias, que se adopten medidas para que para que los trabajadores no se vean privados de derechos a su libertad sindical o negociaciones colectivas, que no haya discriminación en los tratos en estas agencias, que tengan un buen cuidado, un buen manejo, una buena gestión de los datos personales de los trabajadores, que no se recurra al trabajo infantil ni se promocione, que las agencias vean porque los trabajadores gocen de protección adecuada, con sus condiciones laborales, de seguridad social, acceso a la información. Además de estos convenios, existen también recomendaciones sobre exactamente el mismo tema. Se mencionó la 86 sobre trabajadores migrantes de 1949, de la cual destacan disposiciones relevantes como servicios gratuitos para proporcionar información en todo lo concerniente a trabajadores migrantes, dirigido por autoridades públicas, organizaciones voluntarias, que se aconseje sobre la cantidad de vicisitudes que se den, que esto sea tratado en el idioma o en el dialecto que manejen las personas que están viendo en estas agencias y que los orienten sobre todos los temas relativos a sus trámites, a condiciones de trabajo, a la higiene, a los trámites administrativos que van a hacer allá, las legislaciones que aplican al respecto, cómo podrían gestionar sus necesidades de vivienda y alimentación en el país de destino. Es decir, una cantidad de datos relevantes que los van a utilizar cuando estén allá, porque van con una venda en los ojos sin saber acabar. Imagínate la barrera del idioma, de llegar al trabajo y ahora dónde vivo y ahora cómo como y ahora cómo gestiono esto y cómo salgo. Si en ocasiones, si tenemos en cuenta que este grupo de personas a las que nos referimos, imagínate, en ocasiones nada más moverse de su localidad e ir a la capital del estado o ir a la capital del país les impone por el movimiento, porque es completamente diferente por cualquier trámite. Imagina lo que viven en un país donde extranjero, donde cambia todo, donde las leyes son distintas e incluso la propia barrera del idioma, ¿no? Entonces, esta cantidad de cuestiones, pues bueno, han sido retomadas, abordadas en instrumentos internacionales, como estas recomendaciones donde tratan o donde se hacen las sugerencias respectivas para que los países tomemos medidas sobre el particular, como recomendación que tiene que ver con el tema de las agencias de colocación a las que nos referimos.
Tenemos también la recomendación 100 sobre la protección de los trabajadores migrantes, que también contiene disposiciones relevantes como protección no solo a los trabajadores migrantes, sino a sus familias durante sus viajes de ida y cuando termine el trabajo y regresen a su país de origen. Instalación de lugares adecuados a lo largo del propio trayecto, estaciones de descanso donde puedan recibir alojamiento, alimentos, agua, primeros auxilios, etc. Esto porque en ocasiones el tránsito de un país a otro, acá en el ejemplo que yo puse, como nosotros lo imaginamos, decimos, ay, es de aquí de México para allá, pero de México y ya nada más cruzamos la frontera y ya estamos, pero imagina centroamericanos o sudamericanos en otras regiones del mundo, el trayecto para llegar al país de destino es mucho más largo, ¿verdad? Que el de nosotros. Y en este trayecto, híjole, también la padecen enormemente. En ocasiones los dejan varados estas agencias para llegar a los países de destino. Imagínate todo lo que tienen que sufragar en ese momento, ¿no? Probablemente hicieron uso de todos sus ahorros o incluso hasta deudas dejaron y van con unas pocas monedas en el bolsillo y de repente te dicen, aquí nos quedamos parados en tal país en lo que solucionamos, entonces hay que solucionar dónde duermen, qué comen, si alguna enfermedad sucede por ahí, gestionarla. Entonces es muy fuerte el fenómeno y de ahí, pues todos estos instrumentos que pretenden que se mitiguen estas cuestiones y tratar de dar esta protección, ¿verdad? Sí, Después, podría mencionarte, dime, perdón, Mario, te perdón. voy a interrumpir porque te están mandando saludos. Nos dice Salvador Maldonado, gracias, excelente. Gracias, maestro Eduardo Morales. Te saludan desde Morelia, Michoacán. Eh, y, y bueno, tenemos varios saludos que te envían por las redes sociales. Eduardo, estos son los convenios que hoy te ha emitido y algunas de las recomendaciones. Entonces, para que la audiencia tenga más claro, los convenios son las normas que la OIT emite para su cumplimiento, pero para que sean estos cumplidos, tienen que ser ratificados por el Estado que corresponda, salvo los convenios fundamentales que tienen una naturaleza diferente. ¿Estos convenios están ratificados por México? Interesante, mira, tengamos en cuenta que desde 1931 México ingresa a OIT. Ujú. Desde ahí México ha ratificado 78 convenios de los 188 que ha adoptado la OIT. No obstante, ninguno de los convenios que anteriormente hemos mencionado han sido ratificados por nuestro país. Entonces tenemos ahí un pendiente, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, México me parece que tiene que voltear a ver estos convenios, replantearse parte de las recomendaciones, porque como tú bien lo dijiste, las recomendaciones son una serie de consejos que nos da la OIT para de ahí poder guiarnos y aplicar las normas internacionales. En ese contexto, es un tema que la Organización Internacional del Trabajo nos deja para que México lo revise y en su caso, no espero no falte mucho tiempo que los podamos ratificar, pienso yo. Ahora, Eduardo, tú con lo que nos haces favor de compartir respecto de que la Organización Internacional del Trabajo analiza y que lo pone en la mesa. Tú, para ti, ¿cuáles serían las formas o los principios o algunas de las prácticas que consideras serían importantes o que podrían auxiliar para lograr una contratación equitativa y, pues, digámoslo así, justa en la visión de un trabajo digno en los términos de OIT para las personas migrantes? Mira, con base en los instrumentos y recomendaciones a las que hemos aludido, podemos concluir que agencias locales que contratan a trabajadores migrantes y les proporcionan para empleadores en el extranjero deberían velar porque se establezcan contratos escritos y porque estos sean transparentes y completamente comprensibles para el trabajador. Las condiciones de trabajo deberían especificarse de manera adecuada, verificable, fácil para su comprensión. Preferiblemente en contratos escritos
y que en el idioma y de redacción sencilla, porque estamos frente a la vulnerabilidad de esos trabajadores por las condiciones que mencionamos. Y de ahí esta claridad y transparencia, de tal manera que tengan una comprensión completa, de una manera muy sencilla del trabajo que van a efectuar, de las condiciones en que lo van a efectuar. Que se obtenga o que se verifique un consentimiento pleno, que no existiera coacción, engaño al respecto. Así podríamos decir que en estos contratos deberíamos pensar como un mínimo exigible para que esto pudiera ser, que tuviera datos de identificación del trabajador, su lugar de residencia, su lugar de reclutamiento, la naturaleza del trabajo que va a efectuar, el lugar donde lo va a realizar, la categoría, el puesto y actividades que va a desempeñar, cuál es su remuneración de horas normales, cuál es su horario de trabajo, cuál es la retribución que va a tener en caso de trabajo en tiempo extraordinario, en caso de trabajo nocturno, cómo sería, en caso de que trabaje en días festivos, de qué manera recibiría su retribución, no estaría obligado, si se lo piden, de qué manera lo podría tener, cuál sería la forma de pago que va a tener, bien clarito, ¿verdad? Se especifica que esta sea en efectivo y que sea con determinada periodicidad. En ocasiones, estos pagos, imagínate que cuando ya están allá y les prometen determinados pagos, los pagos son retenidos, son Ujú. llevados hasta el final con Y a unas veces hasta sus documentos, ¿no? Les retienen también. documentos. Ujú. Imagínate que esa es una práctica súper común. Les retienen los documentos bajo la supuesta razón de que les van a hacer trámites y altas allá donde están, pero imagínalos solitos, sin sus documentos, en un país solito, y Claro. desde ahí toda la cantidad de coacciones que les pueden hacer porque ya no tienen ni sus documentos, porque tienen miedo a Ujú. que los deporten, porque tienen miedo a que los agarren. Entonces, hablamos de este tipo de cuestiones y qué tendrían que tener en esta claridad. Asimismo, en caso de que termine el trabajo por una causa que no fuera imputable a él, si no fuera por el empleador, una reducción, una cuestión, una cancelación del contrato de aquella empresa, ¿a qué tiene derecho si eso sucede? ¿Qué tipo de indemnización tendría? ¿Está garantizado cómo tendría su regreso? ¿Estaría a cargo del propio empleador para que venga? Si el empleador está autorizado a efectuarle descuentos y de qué tipo y bajo qué circunstancias y hasta qué límite, porque también allá sucede lo mismo, ¿verdad? Y les inventan determinadas cuestiones y ya les dicen que eso le aplicó un descuento porque no llegó a no sé qué, porque no cumplió con no sé qué, y todo eso no lo conocían hasta que están allá, y allá lo que hacen es Ujú. aguantarse. Sí. Asimismo, Sobrevivir, ¿no? Ujú. sobrevivir y tratarlo Fíjate, de gestionar. Eduardo, quiero preguntarte algo que me interesa mucho conocer tu opinión, que algunos laboralistas de pronto en pláticas o en foros hemos compartido o hemos platicado, y es, eh, ¿tú consideras que deben existir fronteras también para el derecho del trabajo o que esas fronteras cuando se busca ejercer el trabajo? Discúlpame, se congeló momentáneamente la imagen y no te escuché lo último. No te preocupes. Te preguntaba yo si a tu consideración deben desaparecer las fronteras para ejercer el derecho del trabajo, o en su caso, el trabajo, es decir, que una persona que busca lograr una actividad remunerada pueda de tener un rango migratorio. ¿Tú qué consideras al respecto? Fíjate qué interesante la pregunta. Mira, el tema es complicado. Considero que, o me lanzo así en pureza, considero que estas fronteras deberían ser eliminadas. Parto de esta premisa para ponerlo así. Si consideramos como referente que el trabajo como actividad humana ha sido elevado a categoría de derecho humano fundamental,
en tanto que es esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable de la dignidad humana, pues permite a las personas ganarse la vida de forma segura, obtener ingresos para cubrir sus necesidades básicas y contribuir al desarrollo de la sociedad. Todo esto en la línea de lo que mencionaba y por eso hice mi anuncio de la felicidad, ¿verdad? Teniendo en cuenta que el trabajo es un medio para hacernos de todos estos satisfactores. Hablemos de los básicos en principio, eh, nuestra salud, nuestra alimentación, protegernos de las condiciones climáticas, tener un techito para estar y el trabajo como un vehículo para hacernos de estos. Y después, ¿por qué no? Para hacernos de otros tipos de cuestioncitas que nos pueden dar alegrías o felicidades adicionales. Diría yo que entonces si esta búsqueda o eh, lo que es el trabajo para nosotros es algo humano elevado a rango de derecho fundamental humano, sí que aplica a todos los humanos donde estés y donde te halles, porque todos somos lo mismo en ese sentido y esa búsqueda y la tenemos legítima desde ahí. Partiendo, o si lo miro desde ahí, te diría que no deberíamos de tener fronteras para ejercer el derecho como actividad para hacernos y que esto no debe de estar superado. No obstante, Sí, perdóname, adelante. no obstante, si atiendo o tenemos en cuenta pues las soberanías de cada país y que existen reglas distintas en cada uno y en cuanto a sus reglas laborales que hacen difícil concretizar este pensamiento de ese sentido tan amplio, eh, creo que por lo que sí deberíamos apostar es por un manejo cada vez más diligente para facilitar la movilidad de personas en el ámbito de trabajo cuando migran de un país a otro, para ejercer ese derecho fundamental al trabajo y que los operadores, estamos al respecto, sí podríamos hacer esta ilusión de creer que no hay fronteras y que no, nos deberíamos de mirar desde la parte humana y dejarlas a un lado para vernos desde esa amplitud y eliminarlas desde ahí. No obstante, insisto, las soberanías de cada país es pues, por sus propias reglas y no lo pone Sí. difícil. Yo comparto contigo plenamente, ninguna persona debería ser castigada, sancionada o en su caso perseguida por buscar trabajar para ganarse la vida o un mejor o buscar un mejor nivel de vida. Eduardo, ¿te acuerdas que platicamos que el tiempo se nos iba a ir rapidísimo y que hablamos de tantos temas para platicarlos el día de hoy? Tenemos muchos pendientes. La verdad es que se me están quedando bastantes de los que queríamos abordar y el tema más bien el tiempo se nos está agotando. Yo quiero comprometerte para que el siguiente semestre retomemos este tema porque me parece que es un tema enorme, es un tema importantísimo y tengo preguntas de la audiencia. Te mandan saludos y nos preguntan, pero lo vamos a tener que dejar para el siguiente programa. Nos dice aquí David Narváez, ¿qué pasa con los migrantes ilegales que laboran en el país? Un tema que nosotros teníamos también pensado abordar. Hablan del abuso que se hacen en actividades como los choferes. Brenda Díaz te pregunta cómo se protegería a los trabajadores migrantes frente a una discriminación y si puede interferir un consulado para proteger al trabajador. Habla de prestaciones básicas. Es un tema que da muchísimo para platicar y si tú te comprometes conmigo podemos retomarlo el siguiente semestre con cámara prendida, eso sí. Y el día de hoy yo te quiero agradecer, Eduardo, por estar con nosotros. Lamentablemente tenemos que ir cerrando. Y quiero, si me apoyan desde los micrófonos, para leer la constancia que el Colegio de Profesores te emite el día de hoy en agradecimiento de tu participación y le voy a dar lectura. El Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo otorga la presente constancia al maestro Mario Eduardo Morales Álvarez por su sobresaliente conferencia en el programa OIT Trabajo y Paz Sociales. Esto es el tema OIT Trabajo de Personas Migrantes. En este programa, que habla de Derecho Internacional del Trabajo y que se transmite en su 9ª temporada en la versión digital. Ciudad Universitaria, Por mi raza hablará el espíritu, 21 de mayo de 2025 y la firma el doctor Enrique Larios, que es el presidente de nuestro colegio. Muchísimas gracias, Eduardo, y si estás de acuerdo, nos
podemos volver a reunir en este espacio, si así lo considera también la facultad para estos espacios, y podemos continuar platicando de este tema, abordando las preguntas que el día de hoy nos están haciendo en la audiencia. ¿Qué te Por, parece? por supuesto que sí, compromiso hecho aquí para toda la audiencia. Una pena lo de la cámara, discúlpeme, no crean que soy tímido y que me quedé escondido con la cámara apagada. Me habría encantado estar en esto. Claro, con el compromiso, agradezco muchísimo y como dices, es un tema que da para muchísimo. Entonces, aceptada desde ya la invitación para que continuemos. Excelente, me parece muy bien. Y también está con nosotros la maestra Marisol Guazortega. Marisol, ¿cómo estás? Saludos. Y ella está con nosotros porque estamos concluyendo un semestre más con los programas del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo. Adelante, Marisol. Muchas gracias, maestra. ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy De bien. acuerdo. Ya hasta estaba preparando el celular justamente por si había algún error. Pues muy brillante la intervención, maestra Jazmín, también del invitado, el maestro Mario Eduardo. Felicitaciones por este cierre de temporada de Justicia y Paz Sociales. Mi intervención justamente va en relación a este acto. Queremos dar gratitud por conducto del presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo, el doctor Enrique Larios, por la participación tanto de las brillantes conducciones de la maestra Saramis Palma, del profesor Eduardo Latabán, de la maestra Liliana Hernández, de la doctora Catalina Zavala, de pues su servidora y en efecto de profesores también de la Facultad de Derecho como es el maestro Emanuel Beltrán Maya y la maestra Jazmín Rivera, así como a las personas que han estado interviniendo en estas sesiones, son personas expertas, y los comentarios que se han recibido justamente de la audiencia. Para nosotros es muy importante difundir temas de derecho del trabajo en esta máxima casa de estudios para mantener actualizados a quienes están estudiando la materia y para tener también en la mesa las voces de personas interesadas en la materia de derecho del trabajo y de personas juzgadoras, así como de abogados y de aquel amante del derecho laboral. Gracias por este semestre 2025, diagonal 2, a la Facultad de Derecho por permitirnos estos espacios y en especial a la directora, la doctora Sonia Venegas, así como a la secretaria general, la maestra Saramis Palma, por brindarnos la confianza de poner la voz de expertos y de expertas en toda una comunidad de la UNAM y en toda una sociedad. Gracias, maestra Jazmín. Gracias a ti, Marisol. Yo me uno a tu agradecimiento para la directora, para la facultad, pero también quiero externar uno para ti y para el doctor Enrique Larios, que conozco cómo han buscado que estos espacios se continúen y que la audiencia pueda seguir platicando sobre el derecho del trabajo. Muchísimas gracias, gracias a ti, gracias a la audiencia, gracias Mario Eduardo, nos vemos pronto y que tengan todos muy bonita noche. También gracias a quien nos acompañó el día de hoy en los micrófonos de la facultad. Buenas Gracias a noches. ti. Bonita noche.